el tema que nos toca ver hoy corresponde a la clase 3, que es normalización. Como les decía hace un rato, normalización está relacionado con el tema de modelización y se podría dar indistintamente uno u otro. Este tema de normalización es como lo que ustedes vienen trabajando, pero ya por ahí un poco más específico, es tratar de definir una opcionalidad y una cardinalidad entre tabla existente, digamos. Ya vamos a ver ahora los conceptos y qué es en qué consiste. Primero, la dependencia funcional nos dice que es una restricción entre dos conjuntos de atributos de una base de datos. Por ejemplo, acá fíjense, tiene una relación R de una base de datos. Acá tienen los atributos, fíjense en LU, apellido y nombre y domicilio. ¿Estamos? El X, ¿dónde tiene el X? ¿Cuál es el atributo X que ustedes tienen? EU, La LU. ¿Y el atributo Y, en este caso? Nombre y apellido. El nombre y apellido. ¿Y qué relación hay quién cree que le marca qué es más importante, digamos, o quién en realidad es clave del otro atributo? ¿La LU o el nombre y La apellido? libreta universitaria, ¿Por qué? ¿Por qué la libreta es clave? porque sería la identificación única dentro de la facultad. Claro, es el atributo que identifica en forma unívoca la facultad. Pero en realidad este es una tabla de alumnos. Lo que estamos intentando plantear acá es una relación de un atributo X con un atributo Y, que es lo que ustedes vieron en la lógica de álgebra, cuando cursaron álgebra, digamos. Pero, y acá entre LU y domicilio, ¿cuál sería la clave? ¿La LU o el domicilio? Si yo tuviera la LU y el domicilio, ¿cuál sería la clave? ¿Puede ser el domicilio? no ¿O porque sería se el LU? repiten, bueno, ¿Ah? se repiten los... Sí, porque podrían haber más de un estudiante que vive en la misma casa. Podría llegar a ser, digamos, el tema es que acá nosotros tenemos que determinar cuál es la clave, digamos, vamos a ver que hay diferentes tipos de claves, que es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, pero fíjense, básicamente lo que queremos es ver la relación que hay entre los atributos, siempre marcando que hay uno que dependa de otro, digamos, siempre depende del atributo clave. Este sentido de las flechas puede variar según el autor que ustedes vean, puede ser en ese sentido o en el otro. Acá tiene una definición, fíjense, dice, dado el esquema de una base relacional, R, A sub 1, A sub 2, A sub n, una dependencia funcional X implica Y o Y implica X, o Y depende funcionalmente de X entre dos conjuntos de atributos X e Y, que son subconjuntos de R, implica que existe una dependencia entre las tuplas, les acuérdense que tuplas o registros de lo mismo, T1 y T2, que puede pertenecer a la relación R. O sea que hay una relación, que es esta relación que está acá entre un atributo Y y un atributo X, que es el que ustedes intentan definir, digamos. Se dice que Y es funcionalmente dependiente de X y solo si todo registro de la relación en la que X toma un valor le corresponde al mismo valor de Y. Eso significa que siempre van a tener para cada nombre y apellido, siempre van a tener un LU, o para cada domicilio, siempre van a tener un LU, si es que la LU es el atributo clave. Después van a ver que acá este atributo, que es el clave, puede ser un atributo, puede también ser un conjunto de atributos, que eso ya lo estaban trabajando cuando vieron lo de modelización. Fíjense, entonces lo que intentamos es ver las relaciones que hay entre dos conjuntos de atributos. ¿Estamos? Esta relación R es la que intentamos definir y en la que se basa la normalización, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense en este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la dependencia funcional de la relación empleado-proyecto. ¿Cuál es la relación que hay? Un empleado trabaja en muchos proyectos en un proyecto pueden trabajar muchos empleados. ¿Qué relación se imaginan que puede haber? Y en un proyecto puede trabajar varios empleados. Una relación de 1 a n. ¿Vos decís esa? ¿Puede haber relaciones de n a n, que un empleado esté con muchos proyectos y un proyecto con muchos empleados? Sí, podría ser. ¿Qué puede ser? ¿Cómo van a saber
¿cómo van a saber cuál es, si es de 1 a n o de n a n? La única forma de ver eso es a través de los registros que ustedes tienen, o sea, tienen que ver los valores y ahí identificar. Fíjense, en este caso, por ejemplo, yo tengo el quill, el número de proyecto, las horas, el nombre del empleado, el nombre del proyecto y la situación del proyecto. El atributo hora, ¿de quién depende? ¿Dependerá del quill o del número de proyecto o dependerá de los dos? ¿Ustedes qué dicen? Los dos. Pareciera que es de los dos. Sí, los dos. Bueno, pero ese análisis lo tienen que hacer, digamos, tienen que ver, digamos. El nombre del empleado, ¿de quién dependerá? ¿Del quill o del número de proyecto o de los dos? El nombre del empleado, ¿de quién cree que va a depender? ¿Del quill? Del quill. Y el nombre del proyecto y la situación del proyecto, Número del proyecto. del número del proyecto. Bueno, esta relación es la que ustedes tienen que determinar ahora, digamos. Entonces, fíjense acá, las horas dependen de los dos atributos. Y fíjense en cómo se escriben, ¿estamos? Que hora depende de quill y del número del proyecto. El sentido de estas flechas, como le dije hace un rato, depende por ahí del autor que ustedes sigan, digamos. Nosotros generalmente lo hacemos de esa forma, que sería como a la inversa, pero es lo mismo, digamos. ¿Estamos? El quill, el nombre del empleado depende del quill y el nombre del proyecto y la situación del proyecto dependen del número del proyecto. ¿Estamos? Esta es la relación que hay. Bueno, entonces todo se basa en una regla de inferencia que marca las dependencias funcionales. Entonces, para el siguiente conjunto de dependencias funcionales, fíjense que yo tengo eh, tengo f, donde el quill es el que implica el nombre del proyecto, la fecha de nacimiento de la dirección, el número de departamento en este caso implica el nombre del departamento y el quill del jefe de departamento. Y acá dice que de f se puede derivar la siguiente. Fíjense que acá es como que la subdivide, por ejemplo, el quill, el nombre del empleado y el quill del jefe dependen del quill. El quill también puede depender del quill. Fíjense que esa podría llegar a ser otra relación, donde un atributo implica a sí mismo. Y el número de departamento y el nombre del departamento depende del número de departamento. ¿Estamos? Estas dependencias funcionales se hace a través de lo que se llama reglas de inferencia. ¿Estamos? Y estas reglas de inferencia son las que ustedes ya vieron, creo que las vieron en análisis 1 y las vieron también en álgebra. ¿Estamos? No nos interesa tanto esto, pero sí la forma de aplicación de estas reglas. Entonces hacemos como un pequeño repaso de estas reglas que ya las deben tener claras, supongo. Una propiedad reflexiva dice que un conjunto de atributos siempre se determina a sí mismo y a un subconjunto propio. Por ejemplo, el quill y el nombre del empleado determinan el nombre del empleado, o lo que es lo mismo, el nombre del empleado determina el quill y el nombre del empleado. Y el quill también depende del quill y el nombre del empleado. Estamos en la propiedad reflexiva de un atributo consigo mismo con un subconjunto propio. ¿Estamos? O si quieren verlo de esta forma, si X está incluido en Y, entonces X implica Y. Es la relación que hay. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de esta propiedad reflexiva, no? De análisis de álgebra o no? Sí. Bueno, de todos modos, fíjense, si yo quisiera agregar acá otro subconjunto o otro conjunto, ¿qué otra relación estaría faltando acá? Vamos a ver. Fíjense que acá yo tengo que el nombre del empleado depende del quill y el nombre del empleado, ¿no? Y el quill depende del quill y el nombre del empleado. ¿Hay algún otro conjunto que esté faltando o subconjunto que esté faltando? Yo veo por lo menos dos. ¿Se acuerdan de la propiedad reflexiva o no? ¿Qué otro conjunto hay dentro del quill y el nombre del empleado? Número de documento. No, pero yo me refiero a que hay otro conjunto que podría ser, por ejemplo, que el quill y el nombre del empleado determinan el quill y el nombre del empleado. Acá. ¿Se entiende o no? Que un conjunto de atributos implica o determina otro, o ese conjunto es determinado Que por implica el mismo conjunto. Claro. Y hay otro más.
¿Cuál podría ser? ¿El conjunto vacío, por ejemplo, está Vacío. dentro de este conjunto o no? Sí. Sí estaría, aunque no lo usamos para este ejemplo, digamos, porque no tiene sentido decir que un atributo no depende, digamos, de un atributo clave, digamos, pero sí podría ser también. La aumentación, fíjense, si sumo un conjunto de atributos a ambos lados en dependencia funcional, se obtiene otra dependencia funcional igualmente válida. Por ejemplo, si yo tengo x implica y, entonces x por z implica a y por z. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, si yo tengo que quill y el nombre del empleado determina la dirección o implica la dirección, entonces quill y el nombre del empleado más la fecha de nacimiento también determina la dirección más la fecha de nacimiento. ¿Estamos? La propiedad de aumentación. ¿Para qué le podría servir esta propiedad de aumentación? Mm, ¿Le serviría en algún caso o no? Y se podría usar el VB eso, ¿no? ¿Se puede usar qué? O sea, pregunto si se podría usar el VB, o sea, si aparece, por ejemplo, quill, nombre, fecha, y después implica dirección, fecha, se suprimen las dos y bueno, queda una sola. ¿Se podría usar así o no Sí, sé? se puede usar, pero la idea es que si yo le agrego un atributo, ese atributo a la clave primaria, entonces ya que pasaría a ser una clave primaria combinada, también sería la relación de dependencia, digamos, que marca, se seguiría manteniendo. Esa es la idea, digamos, con la aumentación, que si yo agrego un atributo, igual se siga manteniendo la relación que hay. ¿Estamos? Entonces, tenemos una relación de reflexiva que consigo misma de aumentación cuando yo agrego otro atributo y transitiva. Esta propiedad transitiva sí se utiliza bastante y una de las formas normales que ya van a ver que más se usa, que es si x implica y e y implica z, entonces x implica z. Por ejemplo, si quill implica el número de departamento, el número de departamento implica el nombre del departamento, entonces el quill implica el nombre del departamento. ¿Se entiende o no la transitiva? sí, sí. Bueno, esto es importante, digamos, y fíjense esto que dice que estas tres propiedades son las que se conocen con el nombre de axiomas de Armstrong. Entonces, si ahí en un final o cuando van a rendir el coloquio le preguntan cuáles son los tres axiomas de Armstrong, ¿qué van a tener que colocar? ¿Cuáles son los tres axiomas de Armstrong? ¿Qué propiedades son? Reflexiva, aumentar y esta. Aumentación y transitiva. Propiedad reflexiva, aumentación y transitiva. ¿Estamos? Son las tres. ¿Estamos? Bueno, con estas tres se pueden, en realidad las que se utiliza mucho son estas dos últimas, pero con estas tres se pueden agregar otras propiedades. Por ejemplo, esta, aunque no es tan común, una propiedad de proyección dice que si el conjunto de atributos Y depende funcionalmente de X y S verifica los valores del conjunto de atributos Z, están incluidos los valores de Y. Entonces, si X implica a Y que está incluido en Z, entonces X implica a Y y X implica Z. ¿Estamos? Esa es la propiedad. Eh, no es tan usado, pero en algún caso puede usar. Esta sí se utiliza bastante, fíjense en la unión. Dice que si Y depende funcionalmente de X y se cumple que Z está funcionalmente determinada por X, entonces se verifica que X, Y y Z dependen de X. Por ejemplo, fíjense, si X implica y X implica Z, entonces ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá yo cuando digo que X implica ahí por Z? ¿Qué es lo que está haciendo acá unir con Z? Chicos, ¿Sí, una unión sería? una unión, ¿no? Entonces, fíjense en que esa unión, ¿de qué lado se hace? ¿Del valor de la clave primaria o del valor de los atributos, o de los atributos comunes, digamos, que no se forman parte de la clave primaria? El atributo. De los atributos, porque ¿cuál es la idea, digamos? Si yo tengo dos tablas, que a veces pasa, digamos, que en una tabla tengo, por ejemplo, el quill y el nombre, y en otra tabla tengo el quill y el domicilio, ¿esto qué es lo que me está diciendo?
que esas dos tablas, ¿qué es lo que puedo hacer yo con esas dos tablas? Los puede unir o Las combinar. pueden que se pueden unir, digamos. Que esto generalmente ustedes lo ven de esta forma, pero también se puede realizar el inverso. Imagínense en una tabla donde yo tengo, no sé, 10 atributos, de los 10 atributos que están acá, tengo una clave primaria y los 10 atributos, podría hacer la inversa, o sea que tenga, en vez de tener una sola tabla con los 10 atributos, tengo una tabla con 9 y otra tabla con otros 2 atributos. ¿Se puede hacer a la inversa, sí o no? ¿Entienden lo que le digo? Que acá ustedes tienen la unión, digamos, y la unión casi siempre ustedes para normalizar van a tener que usar la unión. Si tienen más de una tabla con, más de una, si tienen más de una tabla con varios atributos acá del lado de los atributos comunes, digamos, me conviene unirlo, digamos, en una sola tabla, lo que es lógico, digamos. Pero puede ser al revés, lo puedo separar, sí o no. ¿Se podría o no separar? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Sería válido o no? Sí, sí se podría, ¿no? Sí se podría, no se usa mucho y no lo van a utilizar mucho ahora en la práctica ustedes, porque las tablas que ustedes tienen son 5 o 6 tablas y no tienen muchos registros. Pero imagínense tablas donde ustedes tienen mucha redundancia y para eliminar la redundancia esa prefieren tener, para eliminar las relaciones que hay, ustedes eliminan y dejan en dos tablas, digamos, eso se podría llegar a hacer en algunos casos, ¿estamos? En la práctica que ustedes van a ver en esta materia no, digamos, porque no tendría mucho sentido. Bueno, y este es otra propiedad, fíjense en la pseudo transitiva, dice que si X implica Y y WI implica Z, entonces W por X implica Z. Tendrían que ver acá porque hay una especie de transitividad en el medio. ¿Estamos? Esto no se utiliza tanto, pero bueno, es otra propiedad. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ah, no, profe. Bueno, de todos modos, como le dije, la que se utiliza mucho son las últimas dos del axioma de Armstrong. Esta no la vamos a utilizar tanto, pero bueno, están y tienen que saber que existen, digamos. La otra es cláusula de X bajo F, donde le dice que el algoritmo de la cláusula de X bajo F, X asterisco o X más, así lo encuentran en la bibliografía, es de esta forma. Cuando tengo un conjunto ACX es igual a C, entonces bueno, se arma este tipo de relación, digamos, que no lo voy a explicar porque no lo van a explicar mucho, pero se puede resolver prácticamente con con un algoritmo, con un repetir, ¿estamos? Bueno, a ver, pasemos a algo más interesante. Fíjense, ahora sí empezamos con el tema de las claves. Dice que una superclave es un conjunto de atributos de una relación que es superclave si solo si ese conjunto de atributos determina todos los demás. Esto se determina unívocamente. No es lo mismo superclave que una clave primaria, digamos. Porque acá las superclaves pueden tener varios atributos. ¿Estamos? En cambio, la clave primaria es con la que ustedes ya definitivamente se quedan. ¿Estamos? Entonces una superclave de una relación R, A1, A sub 2, hasta sub n es un conjunto de atributos S que está incluido dentro de R. Entonces superclave, fíjense en acá, fíjense en no sé si llegan a ver este ejemplo. Tengo cliente y tengo el ID de cliente y tengo nombre y tengo el teléfono. ¿Estamos? Fíjense que acá el teléfono quedó afuera y yo tengo el ID de cliente que sería mi superclave de este atributo nombre, digamos. Esto fíjense que es una superclave para estos dos atributos, pero yo podría hacer una superclave digamos, cuando yo me defina esto ya como una clave primaria, entonces ya pasaría a ser una clave primaria, digamos, y no una superclave. ¿Se entiende o no? Acá es una superclave, pero fíjense en que no es una clave primaria de todos los atributos. ¿No? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí o no?
Yo no lo entendí, o sea, superclave agregando los dos atributos y clave primaria uno solo, algo No, así. no, no. Fíjate que dice la definición dice un conjunto de atributos de una relación es superclave, sí, solo si ese conjunto de atributos determina todo lo demás. Por ejemplo, acá el ID del cliente determina el nombre, No. No, ¿Sí? ¿sí o no? no, si es solamente el ID nomás. Pero sí determina el nombre o no determina. No, no hay una relación X implica ahí, en ese caso. Sí, entonces sí, sí, así Sí. sí. Y si yo, entonces, para ese caso es superclave, digamos, porque es clave el ID del cliente, es clave del nombre. Si yo tuviera otro conjunto que dijera solamente el ID del cliente y teléfono, el ID del cliente determina el teléfono del cliente, No. No, ¿por qué no? Si yo veo la LU de ustedes, no puedo acceder al teléfono de ustedes. Sí, se determina. Sí Sí, porque determina, contiene todos nuestros datos. claro, pero ese sería otro conjunto. Ahora, cuando yo a esta ID del cliente le digo que el ID del cliente determina el nombre y el teléfono, ya deja de ser superclave y pasa a ser clave primaria. ¿Se entiende? ¿No? Es como cuando yo lo veo en forma parcial, es superclave, digamos. Y cuando yo lo veo ya en forma general para la tabla de cliente, ya ahí es una clave primaria, porque es la clave que ya determina unívocamente bien, bien. a todos los atributos. Ah, bien, ¿Estamos? bien, bien. Es como que, por eso le digo, la superclave es una parte, digamos, y ya, porque acá el ID del cliente determina el nombre, como pueden ver. Sí. ¿Estamos? Cuando yo ya determine esta superclave, que va a ser superclave de todos los atributos, o sea que va a ser superclave del nombre y superclave de teléfono, entonces ahí ya pasa a ser una clave primaria. Esto es para cuando lo analizan atributo por atributo. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda? Ahí, hasta ahí. No, está bien, pero... Bueno, fíjense en esto, dice una clave candidata. ¿Cuándo algo es candidato? Cuando puede o no ser la clave. Puede o no ser. Entonces, fíjense, es una relación, bueno, R a 1 sub 2 sub n es una superclave de las relaciones clave o clave candidata si es superclave mínima, es decir, si no existe ningún subconjunto de atributos de dicha superclave de la cual dependan funcionalmente todos los demás atributos de la relación. O sea, cuando hay una relación es una clave candidata, pero esta relación no implica que sea una clave primaria. Todavía tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ese análisis. En este caso, por ejemplo, fíjense, de este atributo, de esta tabla que hay de empleados, yo tengo el DNI, el nombre, la dirección y el número de legajo. ¿Cuál creen de estos cuatro atributos que puede ser una clave candidata? DNI, ¿Qué otro? así DNI nombre. ¿El nombre también podría llegar a ser una clave candidata? ¿Ustedes qué dicen? El legajo. Número de legajo. Podría ser el número de legajo, digamos. El nombre habría que ver, digamos, porque puede haber más de un José Farfán, Ah, digamos, no de un no, yo José. decía combinando DNI nombre, o legajo y nombre. Puede ser combinando, por ejemplo, yo para ustedes, si tuviera que hablar una tabla de alumnos, yo combinaría, digamos, la LU con el código de carrera, por ejemplo. En ese caso, sí. La dirección, no sé si yo tomaría la dirección como clave candidata. Bueno, y ahora entre DNI y número de legajo, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál creen? El número de legajo. Si es único, sí. Igual que si el Ambas. DNI es único, sí. Pero por eso, cualquier todo valor es una clave candidata. Que después ustedes hagan el análisis y elijan uno de ellos, recién va a pasar a ser una clave o un atributo primario. ¿Estamos? Dice que un atributo primario es un atributo primario si pertenece a alguna de las claves candidatas de la relación tipo. ¿Estamos? Como ya lo viene trabajando, es el que identifica en forma unívoca cada registro, un atributo o clave primaria. Fíjense acá, si yo tengo algo escrito de esta forma, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me está diciendo acá con esta flechita que tengo acá abajo? ¿Quién depende de quién? B, C y D dependen de A y E, o A y E dependen de B, C y D. B, C y D dependen de A y E. De A y E. Bueno, entonces, y en la clave foránea, esto lo vimos ya la clase que ya lo deben estar practicando en modelización.
Una clave foránea dice que es una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria en una tabla primaria relacionada. Por ejemplo, si yo tengo acá propietario con inmueble, ¿dónde está la clave foránea? ¿Cuál es la clave foránea? Will y el código. No, pero el código es clave foránea o es clave primaria en inmueble. Ah, El El quill query, sería el foráneo. el query es la clave foránea. ¿Y qué es lo que le dije yo? ¿Dónde ustedes tienen acá qué tipo de relación hay? Es de uno. a ver, ¿Y dónde me colocan ustedes la clave foránea? N. En donde está la N. Y donde está la n. Por eso que el query acá pasa a ser, fíjense, en una clave foránea. Ahora, si yo tuviera propietario que tenga solamente query y apellido e inmueble que tenga solamente código de ubicación, solamente solamente esos atributos, digamos, ¿hay alguna relación entre propietario e inmueble? ¿Hay alguna relación o no? Si no tengo acá el quill que está con el numeral, ¿hay alguna relación? ¿O son dos tablas separadas? No serían separadas en ese caso. Separadas. Bueno, eso tiene que tener cuidado porque muchas veces, bueno, en esta materia es muy probable que no van a tener esto, digamos, porque todas las tablas ya le estamos marcando cuál es la relación que hay, pero a veces cuando ustedes hacen el análisis de un sistema, les quedan tablas sueltas, digamos, y pueden tener tablas sueltas, o sea, tablas que no estén relacionadas con ninguna otra tabla, No. no debería quedar así, digamos. Puede ser una tabla en particular, pero una de 500 o una de 1000, digamos. En general nunca queda, casi todas las tablas están relacionadas, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo mi tabla de alumnos, tengo la superclave, que podría ser el DNI, podría haber sido el número de matrícula, o podría haber sido el DNI más el nombre, o la relación. Tengo mi clave candidata, fíjense, en la clave candidata podría ser el DNI o el número de matrícula. Y tengo mi clave primaria, que es la que distingue, digamos, y la que identifica en forma unívoca a esa tabla, digamos, que en este caso yo elegí el DNI. ¿Estamos? Entonces tengo todos los atributos que yo tengo, una superclave que podría ser un atributo o una combinación de los atributos que yo tengo, una clave candidata que es una selección de los atributos que yo tengo como superclave, y una clave primaria que es con la cual yo me voy a quedar al final y con la cual yo voy a trabajar. ¿Estamos? Y la clave foránea que es la que me permite hacer la relación entre atributos. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Estamos listos ya para la práctica? Profe, ¿una clave primaria puede ser una conjunción de atributos? Sí, se llama clave primaria combinada. En el caso de, por ejemplo, de alumno, yo no podría quedarme solamente con la LU, porque el LU100 de informática puede ser la LU100 de química. Yo para distinguir utilizaría el código de carrera más la LU. ¿Me entendés? Con esa clave sería única. Entonces, es una clave primaria, pero es una clave primaria combinada, porque ahí incluye dos atributos clave. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno, a ver, digamos. Normalización. Y acá ya empezamos con la teoría de lo que vamos a ver, lo que van a ver en la práctica. Es un proceso reversible. Fíjense que esta definición siempre la damos, siempre le pedimos en todos los finales. ¿No? Y nunca se acuerdan, ¿no? Y siempre le falta la palabra esta, reversible. ¿No? ¿Qué es importante qué significa que sea reversible? Que fue en ambos lados, para ambos lados. Que pueda volver a un estado anterior. Claro, que puede volver a un estado anterior o puede ir a ambos lados, digamos. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque este proceso significa que yo puedo partir de una tabla o ir a muchas, como es lo que ustedes van a hacer en la práctica, o de muchas tablas pueden partir a una sola. Nosotros para el parcial, por ejemplo, o para los ejercicios que ustedes van a ver en la práctica, hacemos al revés, digamos. Tenemos varias tablas y después armamos una sola. Y después a ustedes les pedimos que armen de una al revés, de una tabla armen varias, digamos. Porque es un proceso reversible. Fíjense que dice, mediante que se realiza una descomposición progresiva. ¿Descomposición progresiva qué significa progresiva? ¿Que lo voy a hacer todo en una sola vez o lo voy a hacer por parte o por etapa? Por partes. Por etapa. Partes. Bueno, esas partes o etapas son las formas normales que es la que vamos a ver ahora. Que dice de un conjunto de relaciones dadas en sucesivos conjuntos caracterizados por representaciones de relaciones
por sucesivos conjuntos caracterizados por o para representar relaciones cada vez más sencillas y regulares. Entonces, de una sola tabla grande, lo que van a hacer ustedes en la práctica es partir a tablas más sencillas, digamos. Ese es el objetivo relativo a relaciones más sencillas. Entonces, el objetivo de la normalización es eliminar la anomalía detectada en un esquema relacional de una base de datos cuando este presenta una estructura no satisfactoria. ¿Esto qué significa? Una tabla en Excel, por ejemplo, está hecha en un esquema relacional. Un esquema relacional era relaciones de 1 a n y entre varias tablas, ¿no? Y no, porque tendría que hacer el proceso de vuelta de normalización. ¿Sí? No se podría. Entonces, fíjense que estas anomalías que se pueden presentar o estos problemas que se presentan son las réplicas que yo puedo llegar a tener, que digamos, para eso lo hacen, digamos, para limitar la réplica o la redundancia. Imagínense que, por ejemplo, ustedes tuvieran una sola tabla en Excel y tuvieran el nombre del profesor con el nombre de cada alumno. Entonces, si yo tuviera 5 alumnos y 2 profesores, ¿cuántos registros tendrían? Si yo tengo 5 alumnos y 2 profesores, y los 2 profesores le dan clase a los 5 alumnos. ¿Entienden? No, yo tengo una tabla de 2 con 2 profesores y una tabla con 5 alumnos. Y los 2 profesores le dan clase a los 5 alumnos. ¿Cuántas réplicas tendría? ¿Cuántos registros 5. tendría? Tendría 10, porque sería 2 por 5. Ah, Cada sí, sí, registro sí. de alumnos, suponete, Juan le enseña a María, Juan le enseña a Pedro, Juan le enseña a Luis, Juan le enseña a Ana, Juan le enseña a Diego. Y después Susana, que era otro profesor, tenía que repetirlo con los 5 alumnos. Eso se llama multiplicación cardinal, que es lo que vamos a... No me acuerdo si vimos en la clase pasada, pero es lo que se trata de evitar, digamos. Entonces, los problemas que trata de evitar la normalización es la existencia de réplicas, los problemas de actualización. Actualización significa que yo grabe en una tabla y me olvide de grabar en otra. O sea, al estar todo en una sola tabla, yo actualizo en un solo lugar, digamos, y no actualizo en varios lugares. Esa es la idea o el objetivo. ¿Estamos? Problemas de inserción, o sea, así como yo modifico, también puedo insertar erróneamente. Entonces, si yo tuviera 2 tablas de profesor, entonces en uno podría haber puesto, no sé, José Farfán y en otro podría haber puesto José Humberto Farfán, por ejemplo, y tendría el mismo profesor con 2 nombres distintos, lo cual lo quiero evitar, digamos. Si yo lo tengo todo en una sola tabla, con la normalización se puede hacer eso. Y también la anomalía de borrado. Si yo tengo más de una tabla y borro en un registro, lo borro a Farfán, digamos que está en 2 tablas de profesores, me daría un error de borrado porque seguiría estando en una tabla y no en otra. O sea, yo al dejarlo en una sola tabla, entonces me elimina, no tendría ese inconveniente de borrado. ¿Estamos? Entonces la normalización es un proceso reversible que lo que intenta son estas 4 cosas, digamos, evitar los problemas de réplica, de actualización o de modificación, de inserción y de borrado. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a buscar. Fíjense, el proceso de normalización parte de un esquema relacional que contiene todos los atributos y anomalías y de una forma interactiva que se descompone en 2 o más relaciones que se encuentran en una forma normal superior. ¿Qué significa forma normal superior? Que es lo que decíamos acá, la decomposición progresiva. Vamos a ir de una forma normal a otra superior, digamos, hasta que quede bien correctamente normalizado. Hay varias formas normales, pero nosotros vamos a trabajar con 3 únicamente. ¿Cuáles son las ventajas de la normalización? La facilidad de uso es mucho más fácil cuando ustedes lo tienen correctamente distribuido. La facilidad de gestión, o sea, es mucho más fácil gestionar los datos cuando ustedes manejan esas tablas. La integración de los datos, las interrelaciones están todas integradas en una sola tabla, es mucho más fácil de manejar. Hay una mínima redundancia, cero redundancia porque ustedes definieron la redundancia, si no, no debería haber ninguna redundancia. Hay un máximo rendimiento de las aplicaciones, o sea, ustedes saben que tienen que buscar en 3 tablas que están relacionadas y van a buscar por esas 3 relaciones. Si ustedes imagínense que tienen una planilla en Excel y esa planilla tiene 64.000 registros, que es lo máximo que puede tener Excel, lo que tenía antes, entonces la búsqueda va a ser mucho más lenta. Y bueno, entonces lo que vamos a intentar son, fíjense,
Pero vamos a intentar lo siguiente, que son preservar el sentido de la relación o el contenido de la relación, que es lo que le decíamos, que sea reversible de un lado hacia el otro, eso es lo más importante, ¿no? Preservar el conjunto de dependencia. Las dependencias son las relaciones con las cuales ustedes van a trabajar. O sea que si yo en la tabla original tengo 5 relaciones, en el diagrama de Martin final también voy a tener 5 relaciones. ¿Estamos? Por eso intento preservar o mantener el conjunto de dependencias. Y el carácter normal de las relaciones, es decir, que las formas normales son un conjunto de propiedades deseables. Es decir, que se cumplan las formas normales que nosotros queremos. ¿Estamos? Esto es lo que forma la normalización. Y fíjense que esto ya es viejo, que es como del momento de la creación del modelo relacional de 1970, que ya se sigue usando. Fíjense que 50 años después todavía se sigue usando. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, no, profe. Igual esta No, profe. es solamente la introducción, digamos. Ahora vamos a ver las 3 formas normales y vamos a ver un ejemplo práctico que es lo que ustedes van a hacer en la práctica, digamos. ¿No? La primera forma normal dice que una relación está en primera forma normal si contiene un atributo, si no contiene atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. Es decir, una relación está en primera forma normal solo si todos los valores que componen cada uno de los atributos de una tupla son atómicos. ¿Qué significa que un valor sea atómico? ¿Qué es como? ¿Atómico qué significa? ¿A qué se Que refiere? no se puede descomponer. Que no se puede componer, que hay una unicidad en ese campo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un atributo, supongamos que yo me quedé con la clave el apellido y nombre? Si el apellido y nombre tengo José Farfán, ¿lo puedo descomponer? ¿Se puede llegar a descomponer en 2 atributos? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? sí. Entonces eso no es atómico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la primera forma normal lo único que le dice es que no tiene que tener atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. ¿Estamos? Eso es lo que intenta evitar la primera forma normal, digamos. Y para eso hay 2 formas de hacer, fíjense. Bueno, la primera forma es la eliminación del atributo multivaluado. El atributo multivaluado pasa a ser monovaluado y forma parte de la clave. Entonces, si yo tuviera José Farfán, en este caso tendría una clave que sea el nombre y otra clave para el apellido, por ejemplo. ¿Estamos? Esta postura generalmente no es aceptada porque no conviene hacer eso, digamos, un atributo multivaluado, desglosarlo en 2 monovaluados. ¿Estamos? Se podría hacer, pero no es lo que se usa. Y después lo que se usa es, dice, crear una relación auxiliar formada por la clave de la entidad y el atributo multivaluado. Entonces, hago la misma relación, pero en vez de decir, por ejemplo, que José Farfán sea el apellido, sean 2 atributos, tengo el nombre por un lado y el domicilio por otro, creo algún atributo clave que haga esa relación. Por ejemplo, para docente o para profesor sería el legajo, por ejemplo, para el alumno sería el LU. Entonces yo tengo la LU más el nombre, eso estoy creando una relación auxiliar, ¿estamos? Que no estaba antes definida, pero la creo para eliminar para eliminar que haya atributos multivaluados, ¿estamos? Entonces fíjense en este ejemplo, yo tengo acá código de material, tengo la descripción y tengo las dimensiones. ¿Hay algún atributo? Primero, ¿cuál sería el atributo clave o el atributo primario que yo voy a tener? Código de El material. código de material. Bueno, ¿y qué es lo que distingue del código material? Que no tendría que habérselo puesto. ¿Qué tiene el código material de diferente? Que está subrayado. Está subrayado. Esto que está subrayado, en realidad, bueno, algunos autores también lo ponen con el arroba, que lo ponen un arroba, digamos, que lo distingan, ¿no? Nosotros en la cátedra ya nos quedamos por convención que es subrayado, digamos. Cuando ustedes vean que está subrayado, lo que le está indicando que es la clave primaria. Ahora, ¿el código de material es monovaluado o es multivaluado, ese atributo en particular? ¿Monovaluado o multivaluado? O sea, hay más de un valor. Monovaluado. Monovaluado. La descripción, Monovaluado. monovaluado. ¿Y la dimensión? O las dimensiones que dice ahí.
Multivaluado. 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 ¿Y cuál es el problema cuál es el problema si yo quiero acceder a este registro 3, por ejemplo? ¿Cómo hago para acceder con esta clave? ¿Se puede o no se puede acceder? O sea, cuando diga con el código de material C03, ¿puedo acceder a este 3 únicamente o no? No accedería a todos los No, valores. Acceder a todos los valores, entonces, ¿qué es lo que me dice acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La primera forma me dice que no, digamos. Entonces, segunda la forma que ya es el la más atributo. aceptada, se crea una nueva relación. Se crea, fíjense, una nueva relación, no un atributo. En la práctica ustedes sí pueden agregar, en la práctica real ustedes sí agregan un nuevo atributo. En las tablas con las que ustedes van a ver en la práctica de esta materia, lo que van a hacer es solamente trabajar con las relaciones que ustedes ya tienen o con los atributos que ustedes ya tienen. ¿No? Entonces, para pasar a la primera forma normal, dice primero localizar los atributos que construyen la clase primaria, en este caso es código de material, descomponer la relación realizando una proyección. Fíjense que ya empezamos a usar las relaciones que ya habíamos visto. Entonces dice que se crea una relación con la clave y los atributos multivaluados simples. ¿Cuál sería los atributos monovaluados y los atributos simples de esta tabla de materiales? ¿Cuál sería? Código de material, el Y el simple, monovaluado y el y simple, y el simple ¿cuál sería? ¿La perdón, descripción o perdón, la dimensión? La Sería descripción. simple. dimensión. No, pues la descripción no sería simple, o sería simple. Mm, ¿Cuál sería el simple? es que una relación Que con no la sea la clase clave. de monovaluados. El monovaluado es código de material, digamos. Perdón, el monovaluado, la clave sería el código de material, ¿no? Y ¿Y los atributos descripción? monovaluado y simple, ¿cuál serían? Dimensiones monovaluado y simple. Sería descripción. Descripción, entonces armo una relación o armo una tabla con esos atributos, con código de material y descripción. ¿Se entiende, no? Con código, material y descripción. Y después me dice que se debe crear una nueva relación con cada uno de los atributos múltiples o multivaluados, estando formada por la clave de la relación y dicho atributo. ¿Cuál sería la otra tabla que me quedaría? Dimensión. Pero no puedo quedar con dimensión sola. ¿Cuál sería el otro atributo? Dice, otra tabla El Código de formada material. código de material. sería el código de material con la dimensión. ¿Estamos? Entonces tengo el código de material y con la dimensión. Y fíjense, en este caso, tengo que decir que identifica en forma, la clave primaria es la que identifica en forma unívoca cada registro, ¿no? Esta es la definición. Acuérdense de eso en el final o en el coloquio. Acá, el código de material identifica en forma unívoca cada registro. O sea, si yo quiero acceder a este que dice C1, C015, yo con C01 ya accedo a este C015, a este registro o a esta instancia. ¿Sí o No. no? Tendría que. No tengo que mencionar las dos, combinar las dos primero. Y ¿O cómo? claro, pero a lo que yo voy es que fíjense en este caso el código material y el código clave, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la clave primaria? Porque el código material puede ser una clave primaria sola, solamente el código material puede ser solo No. clave primaria, no. La dimensión sola puede ser clave primaria o se repite algún Repite. registro de dimensión. Sí se repite. Se repite el 5 y el 5, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser mi clave primaria? Combinada Es una código de clave, material y es una dimensiones. clave primaria combinada. Estamos, lo ven, ¿no? Puede haber una tabla que tenga clave primaria combinada, como en este caso, y no tenga ningún atributo, otro atributo. ¿Puede haber o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? No lo entendí. Fíjense en esta tabla, puede haber una tabla sin clave primaria. O sea, puede haber No, una tabla. porque no podría acceder. No, porque no se puede acceder a ese registro, digamos. Y puede haber una tabla solo con clave primaria, como en este caso, sin ningún atributo adicional, digamos, o atributo simple. ¿Se puede dar, sí o no? Sí. Sí, Sí, sí se puede dar, digamos.
Lo óptimo es que siempre haya algún atributo, digamos, pero ¿para qué quieren una tabla, digamos? Pero se puede dar, digamos, en este caso. Se da mucho en el caso de las TEA, que ya eso supongo que lo deben estar viendo. Y hay alguna relación de materiales con material mediciones o dimensiones. ¿Qué relación hay? Un registro acá de material, ¿con cuántos registros de material mediciones se relaciona? ¿Con 1 o con n? C01 N. con n. Entonces, ¿qué relación hay de materiales con material medición? 1N. 1N. De 1 a n. ¿Estamos? Eso tiene que plantear la relación. Y esto es lo que vamos a ver, digamos. Entonces, la primera forma es cuando tengo atributos multivaluados. Y la segunda, la segunda forma de eliminar, digamos, en la primera forma normal es cuando tengo relaciones anidadas. Las relaciones anidadas es cuando tengo una relación auxiliar formada por la clave de la entidad dueña y una relación anidada. Por ejemplo, en este caso, si para cada libro de biblioteca se almacena, fíjense, tengo código, tengo el título, tengo autores, tengo editorial y tengo palabras clave. Se define una relación para la información anterior, varios de los dominios no son atómicos. ¿Cuáles son los atributos que no son atómicos? ¿Código es un atributo atómico? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Título? Sí. también. También. ¿Autores? No, Autores no. ¿Editorial? tampoco. ¿Y Tampoco. palabras clave? Tampoco. Tampoco. Bueno, entonces hagamos el análisis. Editorial dice que consta de los subcampos, nombre y sucursal, por lo que el dominio de editorial no es atómico. ¿Estamos? Fíjense, en editorial tiene el nombre y la sucursal que sería Nueva York, McGraw Hill y Nueva York, por ejemplo. ¿Lo ven? Entonces no es atómico. Entonces yo tengo una relación que tengo libro, fíjense, libro acá, tengo la clave primaria y el atributo, código con título. Acá, esta tabla, tengo elementos multivaluados en esta tabla de libros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Tengo No, atributos libros multivaluados? no. En libros no. En editorial, así como está acá puesta, fíjense que acá tenía editorial con nombre y sucursal, y acá tengo nombre del editorial y la sucursal por separado. Yo le agregué una idea editorial. ¿El idea editorial existía antes? No. No. Esto no lo van a hacer en la práctica, ahora, digamos, porque nosotros generalmente siempre le damos los atributos, pero en la vida real sí lo tienen que hacer, digamos, porque sí o sí tienen que tener una clave primaria. Porque la clave primaria, ¿para qué le sirve? Para Identificar de forma el unívoca cada registro. Para identificar en forma unívoca cada registro. Si yo no tengo una clave primaria no me sirve como tabla, digamos, porque ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo acceder a este registro de Oxford Londres si no tengo el código 200 o un código que lo identifique? ¿Estamos? ¿Qué relación hay de libros con editorial? ¿Hay alguna relación? Un libro puede tener muchas editoriales. Fíjense acá con estos datos que ustedes tienen acá arriba. Sí. Pues, Sí. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Y cada editorial corresponde a un solo libro o puedo tener... corresponde a varios libros. A varios libros. entonces, ¿qué relación hay? ¿De 1 a n 1 a N. o de n a n? NN. Ah, no, de N a N, sí. De n a n. Va, en este caso es de 1 a n. A ver. O sea, un libro solo corresponde a una editorial. Claro, en este caso sí, fíjense, cada libro siempre corresponde a una editorial. Fíjense, lo tienen que analizar a nivel de registro. Acá, este registro o esta tupla que dice uno compiladores, ¿cuál es la editorial de uno compiladores? Grauman. Es McGraw-Hill. Estamos entonces acá. Bueno, acá ahí es más fácil de ver, digamos, pero la relación sí es de 1 a n. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el resto de los otros atributos? Por ejemplo, autores, dice, un libro puede tener varios autores. ¿Puede tener varios autores? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede dar o no? Acá, Sí. Sí. por ejemplo, ¿quién es el autor de compiladores? Gómez. Gómez Santos. Gómez Santos. ¿Y el autor de redes? Santos Escudero. ¿Y el autor de base de datos? Gómez.
Solo Gómez. ¿Y qué relación hay ahí? ¿Es de 1 a n o de n a 1 o de n a n? De 1 a n. De N a N. A ver, yo creo que es de n a n. Fíjense, tienen que Veamos. ver cuál es la relación, hacer análisis y el análisis lo hacen en base a los valores que ustedes tienen. Por ejemplo, uno que es compiladores, ¿cuántos autores tiene? 2. 2. Dos. Rede también tiene varios, digamos. Y ahora vamos al revés, digamos. Gómez, ¿cuántos libros escribió? 2. Dos. Ah, sí. Santos, ¿cuántos libros escribió? 2. Dos. Entonces, ¿qué relación hay? N a N. De n a n. ¿Estamos? Y esa es la actividad que yo creé ahí. ¿Estamos? Y me queda el otro atributo, palabras clave. ¿Palabras clave qué es? Multivaluado. También es multivaluado. Dice palabras clave, hay una relación de una a varias de las palabras clave, digamos. ¿Y cómo? A ver, no me acuerdo si no lo resolví esto. Pero palabras clave, ¿qué sería? ¿Sería otra entidad o no sería otra entidad? Sí. ¿Y cómo elimino yo esa relación? ¿Puede haber palabras clave que se repitan o no? De acuerdo a la tabla, no. De acuerdo a la tabla, no, Pero podría haber. pero podría haber. Entonces, si fuera la vida real, ¿qué relación tendría que establecer entre libro y palabra clave? N a N. De n a n en la vida real, digamos. Ahora, si ustedes tienen algo así en el parcial, ¿qué relación hay? 1 a N. De 1 a n. Entonces tienen que hacer análisis en base a qué? A los registros o a los A valores lo que que les damos. vemos. Los registros que tenemos. Y en base a las relaciones que son lógicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta palabra clave, ¿con qué se relaciona? ¿Con autor, con editorial o con libro? En el libro. Con el El libro. libro. ¿Tiene Con el sentido que yo le libro. ponga, no sé, que las palabras clave se relacionen con el autor? No sé, Farfán siempre habla de base de datos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O tiene más sentido que No lo tiene. relacione con el libro? Tiene más sentido con el libro. Con el libro. Bueno, ese análisis, que me parece tonto, ¿no? Es un análisis que ustedes van a tener que hacer en el práctico, digamos, que sigue. Entonces tienen que analizar en cada clave. Entonces, puedo tener eliminación de atributos multievaluados, creando una nueva relación, como yo tenía acá, que es entre materiales y material mediciones, o relaciones anidadas, como en este caso, que yo creo relaciones, que las relaciones, ¿cómo las elimino? Pueden ser relaciones de uno a uno, en lo que, No, ¿por qué no? porque si es relación 1 a 1 tendrían que pertenecer a la misma tabla. Claro, si es relaciones de uno a uno sería la misma tabla. ¿Puedo yo formar relaciones de uno a n, como en este caso? De editorial con libro. ¿Se puede dar o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y se Sí, puede sí. dar relaciones de n a n, como en este caso de libro con autor? También. También. Pero el paso 1 a 1 a n. Bueno, hay algunos alumnos que por ahí dicen, Farfán me mostró siempre que era de uno a n. Y después le ponemos en el parcial de n a n o ven en el práctico de n a n y dicen, no, eso no me mostró Farfán. Este análisis lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer con los valores que le vamos dando, digamos. Si hay algo que por ahí es incoherente, o porque usted dice, no, esta relación no se podría dar, o algo, digamos, que a usted le parece incoherente, lo que tienen que hacer es preguntarle al docente, porque puede pasar también que por ahí pasó una vez, no sé, en 15 años que voy dando base de datos, alguna vez nos habremos equivocado en algún registro, digamos, puede pasar, digamos, entonces nos dicen y se puede corregir, digamos. Espero que no sea uno de los 6 años. Pero bueno, estas relaciones son las que ustedes eliminan de la primera forma normal. Y la primera forma normal, ¿qué es lo que eliminan entonces? Las relaciones, los atributos como. Multivaluado. ¿Y qué otro tipo de cosas eliminan? Las relaciones como. N a N. N a N. Las relaciones anidadas o relaciones en una tabla consigo mismo, digamos, como en este caso. ¿Estamos? Porque acá es como una sola tabla que el libro está relacionado con el editorial. ¿Estamos? Bueno, entonces, eso es para la primera forma normal. Para la segunda forma normal, lo que me dice la teoría es que tiene que haber una dependencia funcional total. ¿Cuándo es total? Cuando depende cómo. Cuando la dependencia es cómo.
con la dependencia X con Y es total, hay una dependencia funcional total, ¿estamos? Y es parcial, valga la redundancia, cuando puede haber otro atributo. Fíjense acá, para la dependencia funcional total, le dice que si X implica Y, entonces... bueno, acá era... si hago A por X, para que lo vean esto de forma sencilla, digamos, un atributo es total cuando una dependencia funcional es total cuando todos los atributos no clave dependen en forma total de la clave. Dependen en forma total significa que esa es la clave primaria que la identifica en forma unívoca. ¿Estamos? Fíjense, si una relación está en segunda forma normal, sí, solo si está en primera forma normal y todo atributo que no pertenece a la clave primaria tiene una dependencia funcional total con respecto a la clave. Entonces dice que esta forma normal solo se considera si la clave primaria está compuesta por dos o más atributos. Obviamente, ¿por qué tengo que tener dos o más atributos? Porque tengo que tener un atributo que dependa de otro. Para pasar de primera forma normal a segunda forma normal, se debe eliminar toda la dependencia funcional parciales que haya respecto a la clave. Entonces, tengo que hacer la propiedad de proyección, que es la que habíamos visto antes. Se crea una relación formada por una clave primaria más todos los atributos que dependen totalmente de ella, y ahí totalmente va subrayado. Y se crea una nueva relación auxiliar formada por los atributos determinantes de la clave primaria más los atributos que dependen funcionalmente de ella. Bueno, a ver, esto que parece trabalengua lo veamos con algún ejemplo. Fíjense, para pasar de primera forma normal, dice que tiene que ser la clave primaria con todos los atributos y se debe crear una nueva relación auxiliar. Entonces tengo esta tabla. En esta tabla está en primera forma normal, hay atributos multievaluados o hay relación anidada. A ver, ¿ustedes qué dicen? Multivaluado no veo. No hay No, mucho. no hay atributos multievaluados. Y todos los atributos no clave dependen en forma total de la clave primaria. Acá, ¿cuál es la clave primaria? SNS y número Número de P. proyecto. Bueno, SNS, voy a estar sacando un ejemplo yankee, pero este es el número de servicio social o seguridad social y número de proyecto. Los dos campos son los campos clave, una clave primaria combinada. ¿Qué atributo depende de esos dos campos o de la clave primaria combinada? El nombre P Pero a ver, nombre P y nombre del proyecto. ¿El nombre del proyecto de quién va a depender? del número de El número de proyecto. proyecto. A ver, dame un minuto. María. María. A ver, sigamos. ¿La hora de quién depende? Perdón, el número del proyecto de quién depende. El número de proyecto. ¿Y el nombre del empleado? Del número de servicio social. Del número de servicio. El número de seguridad social. ¿Y la situación del proyecto? Del número del proyecto. Bueno, entonces, ¿hay una dependencia total con respecto a la clave primaria? ¿Todos los atributos no clave dependen en forma total de la clave primaria? No, y es lo que yo tengo que eliminar. En este caso, por ejemplo, tengo número de... tengo número de... Fíjense, tengo... ¿cuántas tablas me creen que me quedarían? ¿Una tabla, dos tablas o tres tablas? Y Yo creo que tabla, dos creo. tablas. tabla. ¿Una tabla cuál sería? ¿La TEA sería una tabla? ¿Cómo, Rubén? Esta tabla que es el número de seguridad social y el número de proyecto, eso formaría una TEA, ¿no? Es una TEA. ¿Sí o no? ¿No sería una TEA? Sí. Sí, sería una TEA. Esa sería una tabla. Sería una tabla de empleado proyecto. ¿Y otra tabla cuál sería? La otra tabla sería nombre del proyecto y situación del proyecto.
Claro, la otra tabla sería una tabla de proyecto, con eso que vos dijiste, número de proyecto, situación de proyecto. ¿Y la otra tabla cuál sería? La razón social y la hora. Ah, y el No, nombre. no, la otra tabla sería el número de seguridad social y el nombre. Serían las tres tablas que les quedarían. Entonces, fíjense, tengo una tabla que es las horas sí dependen del número de seguridad social y el número de proyecto. Tengo otra tabla, fíjense, esta es la tabla que yo les decía. ¿Estamos? ¿Lo ven? Tienen otra tabla que es la del número del empleado con el número de seguridad social. Este número de seguridad social tómalo como un quill, digamos, es lo mismo. Y luego tiene otra tabla que es la de empleado, fíjense, ¿cuál es el campo clave de empleado? El número de Número de seguridad social y el número de proyecto. Pero la clave primaria, ¿cuál es? ah, este, El número de seguridad social. Bueno, ¿y qué es y acá la dependencia funcional es total o es en esas tres tablas? ¿Es total o es parcial? Esto yo le veo total. Es total, porque todos los atributos, ¿cómo dependen? ¿En forma parcial o en forma total de la clave primaria? Total. forma total de la clave En primaria. forma total de la clave primaria. Fíjense, en la hora solo depende de ellos dos, entonces es correcto. El nombre de empleado depende del query o del número de seguridad social, y entonces es correcto. Y el nombre del proyecto y la ciudad del proyecto dependen del número de proyecto, lo cual es correcto. ¿Estamos? Es total. Entonces, para que esté en segunda forma normal, ¿qué es lo que dice la definición? Tiene que estar en primera forma normal y ¿qué más? ¿Y cómo tiene que ser la dependencia funcional? Total Que sea Total. total la dependencia. de la Tiene que haber clave. dependencia funcional total de la clave primaria. ¿Estamos? Entonces, para primera forma normal era que no haya elementos multievaluados ni relaciones redundantes. Y para segunda forma normal tiene que estar en primera forma normal, acuérdense de eso, tiene que estar en primera. Y además tiene que haber una dependencia funcional total con respecto a la clave primaria. ¿Estamos? Bueno, ya vamos, acá vamos la cardinalidad que existe, digamos, correspondiente. Para tercera forma normal, dice que para que esté en tercera forma normal, sí o sí tiene que estar en segunda forma normal y no tiene que existir atributo no primario, transitivo, dependiente de cada posible clave de relación. O sea que para que esté en tercera forma normal, ¿qué es lo que se tiene que dar? ¿Cuál es la definición? Para que esté en segunda forma normal, para en tercera forma normal, ¿qué se tiene que cumplir? Chicos, para que esté en tercera forma normal, ¿qué tiene que haber? Primera forma normal. No, no es primera. Tiene que estar en qué forma normal. Segunda. Era un segundo. En la Tiene que estar segunda. en segunda forma normal y no tiene que existir ¿qué? La Atributos. transitividad. No tiene que haber transitividad. Si se quieren saber de memoria la definición está bien, digamos, pero lo que tiene que tener claro es que no tiene que haber transitividad. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo tengo este algoritmo de transformación de segunda a tercera forma normal. Acá en esta tabla, no van a ver. Una forma de hacer, dice que para transformar de segunda a tercera forma normal, dice que crear una nueva relación con la clave y los atributos dependientes de la clave que no sean transitivos dependientes de ella. Por ejemplo, acá tienen empleado, que tiene el número de servicio social, el nombre del empleado, la fecha de nacimiento y la dirección, acá falta una frasita, la dirección y el número de departamento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Para pasar a tercera forma normal, fíjense, se crearon dos relaciones. La primera relación es empleado y la segunda relación es departamento. ¿Lo ven? ¿Por qué creé yo dos relaciones? Acá en esta tabla había una transitividad. Fíjense, el nombre de empleado, ¿de quién depende? Del número de seguridad social. El número de seguridad social. La fecha de nacimiento, ¿de quién depende?
El nombre. Del empleado. del número de seguridad social. No, el número de seguridad social pueden tener el mismo nombre los empleados. Claro, pero acaba de depender del número de seguridad social porque esta clave es única. La dirección, ¿de quién va a depender? ¿La dirección de quién depende? Número. No. ¿La dirección no depende del número de seguridad social también? ¿Sí o no? Sí. Sí, el domicilio depende del quill, digamos. Ahora, acá, el nombre del departamento, ¿de quién depende? El número de departamento. Del número de departamento. Acá el número de seguridad social del jefe, sería la clave del jefe. ¿De quién depende? También. También el número de departamento. Bueno, y el número de departamento, ¿de quién depende? Fíjense, en esta tabla, ¿cuál es el único campo que está subrayado? El número de seguridad social. El número de seguridad social, entonces, ¿el número de departamento de quién depende? Del número de seguridad social. Del número de seguridad social. Ahora, el nombre del departamento depende del número de el nombre de departamento depende del número de departamento. Y el número de departamento depende del número de seguridad social. ¿Hay una transitividad ahí? Sí. Sí hay una transitividad. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que desglosarlo, como en este caso, en dos tablas. ¿Estamos? Fíjense que en esta tabla sigo teniendo, como dice acá, una relación R2 con la clave y los atributos dependientes de la clave, pero que no son transitivos dependientes de ella. O sea, el nombre, los atributos del número de seguridad social los pongo en esa tabla. ¿Estamos? Y en la tabla de departamento pongo los otros atributos. ¿Estamos? Y acá el número de departamento, ¿qué tipo el número de departamento, qué tipo de relación es? ¿Qué tipo de atributo es? ¿O qué tipo de clave? Acá el número de departamento, fíjense que yo lo agregué como una clave primaria, ¿no? Y acá el número de departamento que Foránea sería. sería una clave Una foránea. clave foránea. ¿Estamos? Ahí le puse al revés la fecha. Perdón, acá está al revés, acá va la fecha al revés. Está un corregible eso para el año que viene va a ser. Pero acá está al revés. ¿Se entiende, no? Porque ¿dónde tienen que colocar ustedes la clave foránea? ¿O dónde? Cuando tiene el N. Ni- Y cuando tiene el N, ustedes tienen que colocar siempre la clave foránea. ¿Se entiende, no? Va al revés. Un departamento tiene muchos empleados y cada empleado a quién corresponde. A un solo departamento. Sí. ¿Lo ven, no? Yo me equivoqué al revés en esta cardinalidad y es al revés. ¿Estamos? Sí, 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 sí se entiende. Bueno, ya lo tengo corregido, apenas vayan ustedes lo corrijo. Bueno, la otra forma normal es la forma de boycott, que no lo vamos a utilizar, pero fíjense que dice que está en boycott, sí, solo si está en tercera forma normal y todo determinante es clave candidata. Esta forma no lo vamos a utilizar mucho y la tienen que leer, digamos, la tienen que comprender, pero no avanza mucho porque no lo vamos a utilizar en la práctica. ¿Estamos? Veamos un ejercicio completo de cómo aplicar las tres formas normales, que es lo que ustedes van a ver en el segundo parcial. ¿Estamos? Antes que en el bueno. Fíjense esto es lo que se les pide, lo que les va a pedir, lo que van a pedir que hagan en la práctica. Primero dice, en cada uno de los siguientes ejercicios, con las siguientes relaciones tienen que ver, o tienen que determinar el tipo de forma normal en la que se encuentra, el tipo de forma normal en la que no se encuentra y debe justificar la respuesta. ¿En qué forma normal se encuentra esta tabla? ¿Está en primera forma normal? Segunda. En primera forma. Pero primero tienen que Primera. analizar, No, perdón, primera. acuérdense que va desde primero en primera, después en segunda y después en tercera, ¿no? Lo primero que tienen que decir es, ¿está en primera forma normal? ¿Sí o no? ¿Hay atributos Sí. multivaluados? No existe atributo. Sí. Ya hay atributo multivalorado. Entonces no hay atributos multivaluados, entonces está en primera forma normal. ¿Estamos? No hay atributos multivaluados. ¿Está en segunda forma normal? Para que esté en segunda forma normal, ¿qué se tiene que cumplir?
Profe, ¿y la fecha de atención no sería un multivaluado? Porque tiene el día, el mes y el año. Podría ser, pero no. Realmente no tiene sentido ver este atributo, porque si no toda la fecha la tendrías que ver como atributo multivaluado. Y todo tendrías que poner el día, el mes y el año, y eso te complicaría más, digamos. Realmente esto lo trabaja como un único atributo, digamos. Lo mismo que pasaría con la descripción del tratamiento. Fíjate que bueno, la descripción del tratamiento podría desglosarlo en terapia y en hormonal, pero ¿tiene sentido desglosarlo en dos atributos? Nos No. complicaríamos más. Se complicaría más, no tiene sentido. Ahora, si yo tendría, por ejemplo, acá supresor y fluidificante, por ejemplo, en descripción del tratamiento, entonces ahí sí tendrías que desglosarlo en dos, pero en este caso no. ¿Se entiende, no? Digo, acá la fecha no conviene desglosarlo en tres atributos, por ejemplo. Se podría hacer, digamos. Yo en otra materia, por ejemplo, que les doy, sí la desglosamos esta fecha en tres atributos porque nos interesa para otro tipo de análisis, digamos. Pero para este ejemplo sencillo, mientras menos lo desglose, va a ser mucho más fácil para vos, para usted, digamos. Claro. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa pueden ver? ¿Cuáles son los atributos clave en esta tabla? Número de atención y código de tratamiento. Eso. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se dan cuenta que es una clave, que son claves primarias? Está Está subrayado. subrayada. Bueno, hay una teoría, que creo que no está acá, pero que les digo ahora, lo que les dice es que si ustedes tienen esos dos atributos subrayados, al final tienen que tener esos dos atributos en alguna tabla subrayados. O sea, si acá tiene esos dos atributos como una clave primaria combinada, al final tiene que tener esos atributos como una clave primaria, como una clave primaria en alguna tabla, porque la normalización es un proceso como Reversible. reversible, entonces tiene que ir de un lado al otro, digamos. ¿Se entiende o no? Si yo al final, supongamos que ustedes hagan el diagrama final y en el diagrama final no le queda estos dos atributos en alguna tabla subrayado, es porque se equivocaron en algo. ¿Estamos? Eso tenganlo en cuenta. Bien. Bueno, entonces se encuentra en primera forma normal porque no existen elementos multivaluados en unidad. ¿Está en segunda forma normal? Para que esté en segunda forma normal, ¿qué se tiene que dar? Primaria transitividad. Ya era una dependencia. No, pero primero tiene que ver que tiene que estar en qué. En primera forma, no Si sé. está en primera forma. Bueno, ya está en primera. ¿Y qué, más, y qué otra cosa se tiene que cumplir? ¿Cómo tiene que ser la dependencia funcional? Total. Tenía Total. que ser ¿Cuál total. es el atributo que no depende en forma total? ¿Por qué dicen, digamos, acá lo hacen por la negativa, digamos? ¿Cómo hacen ustedes? ¿En qué atributo hay una dependencia funcional parcial? ¿Hay alguna dependencia funcional parcial? Sí, ¿Cuál? número de atención, con fecha de atención, No, pero número código. de atención con fecha de atención. Ah, sí, sí, Y porque la después fecha de atención ¿de quién depende? el código de tratamiento con descripción, todo. Bueno, pero usted tiene que mencionar un caso. Dice, no se encuentra en segunda forma normal porque no existe una dependencia funcional total de los atributos no clave. Por ejemplo, la fecha de atención depende en forma total del número de atención. Ve en este caso, la fecha de atención depende del número de atención. Pero Ah, profe, solo uno nada más que mencionar, ¿no? No todos, ¿no? no todos por eso usan por la negativa. Con que ustedes mencionen un caso o un ejemplo ya es suficiente. El nombre del animal, ¿de quién depende el nombre del animal? El número de atención. No, el nombre del animal, ¿de quién Ah, depende? perdón, el código de animal. Del código animal. Entonces, ahí la dependencia funcional ¿es total o es parcial? Es parcial. Entonces, cuando ustedes mencionen un caso, ya es suficiente. En este caso, ustedes dicen, el nombre del animal depende del código del animal y no depende de las dos claves primarias que están marcadas. Entonces, en ese caso, ya hay una dependencia funcional parcial, no es total. Entonces, con mencionar ese caso, ya le basta para decir que no está en segunda forma normal. ¿Se entiende o no? Entonces, es importante que lo justifiquen ustedes si dicen está en primera, ¿por qué está en primera? Si está en segunda, ¿por qué está en segunda? ¿Estamos? Está en primera porque no hay elementos multivalores en la unidad. Y está en segunda porque hay un atributo que, por ejemplo, hay una variable funcional parcial. Por ejemplo, tal ejemplo. ¿Estamos? Tengan en cuenta la justificación esa porque después cuando vayan a ver en la práctica y el profesor malo le ponga una X y le diga menos 0,50, nunca me dijo Farfán. Y se lo estoy diciendo.
tiene que justificar, digamos, por qué está en una forma o en otra. Entonces, las consideraciones, esto es lo importante, fíjense, la dependencia sobre la tabla original, esto es lo que se les pide que arme, que era el segundo punto, ¿ven? El punto B. La dependencia, por ejemplo, la fe, consideraciones, colocar la dependencia de las TEA. ¿Cuál es la TEA en este caso? ¿Cuál es la TEA? Chicos, ¿estamos? Morimos, perdón. No dejes solo. ¿Cuál es la TEA? En este caso, Número de detención y código de tratamiento. número de atención y código de tratamiento, entonces. ¿Y cuál es el campo que depende de esos dos? ¿Hay algún campo que depende de esos dos? Por ejemplo, la fecha depende de quién. Del número de detención. El número de atención. ¿Depende del código de tratamiento? No, No. ¿El código de animal de quién depende? ¿Del número de atención o del código de tratamiento? Del número de atención. Sería el número de atención. ¿El DNI del veterinario de quién dependería? del número de detención también. Bueno, la descripción del tratamiento de quién depende. Del código de El código de tratamiento. tratamiento. Entonces no lo analizo eso. La cantidad del tratamiento de atención de quién depende. De los dos, el número de atención y el código. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar primero? Los atributos que dependan de la TEA. ¿Y cuáles atributos que dependan de la TEA? Cantidad de tratamiento. Atención. Cantidad de tratamiento. ¿El código de medicamento depende de los dos también, de la TEA? No, Solo del depende código del de tratamiento. Dependería solo del código de tratamiento. Bueno, entonces, solamente de la TEA depende, bueno, depende el código de tratamiento, perdón, la cantidad de tratamiento de atención. ¿Y por qué el código de medicamento lo puse acá que dependía de la TEA también? ¿Eso fue un error mío o estaba bien ahí? A mí está bien. Si no, ¿cómo sabría a quién atendió y qué Código tratamiento médico. para recetar el medicamento? Bueno, acá tendría que haber habido algún registro repetido, como para que me diga, eh, fíjense, en la atención 1000, ¿qué medicamento se usó? Genotropin. Genotropin y 2000 son los dos. En el 1001 han utilizado Bactrin, el 1002, bueno, ¿estamos? Bueno, este análisis lo tienen que hacer, digamos, tienen que ver cuáles son los atributos que dependen de la TEA. ¿Estamos? Por acá capaz que lo hago en forma muy ligera porque yo ya lo conozco a este ejemplo, digamos. Pero a ustedes que ustedes no van a tener noción de todos los atributos, entonces tienen que ver cuál es el atributo que relaciona. ¿Qué es lo importante? ¿Puedo tener dos tablas sin relacionar? ¿O sea, me pueden quedar dos tablas sueltas? No, No, ¿Por qué no? Porque la normalización es un proceso como progresivo. Reversible. reversible. Si yo la dejo suelta, ¿puedo volver a la tabla original? no, no puede. No, No va a no. poder, no digamos, podríamos. porque está inventando, digamos. El segundo, lo segundo tener en cuenta es colocar las dependencias de la tabla más sencilla, las que no tengan clave foránea. ¿Cuál es la dependencia más sencilla que no tienen clave foránea de estas tablas que yo vi, de esta tabla que yo estoy viendo, perdón? Y Código animal con nombre animal. código de animal con nombre de animal. Código animal con nombre de animal. ¿Qué otra tabla sencilla puedo tener? DNI veterinario con nombre veterinario. DNI con el nombre veterinario. ¿Qué otra tabla? ¿Hay otra tabla o no? Código del medicamento con el nombre del medicamento. Código de medicamento con el nombre del medicamento también. Código de tratamiento con descripción de tratamiento. ¿También iría o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. También, fíjense que, por eso se los puse acá, digamos, que es con la tabla más sencilla, digamos. Si quieren empezar, pueden empezar al revés, digamos. Empiezan
por la tabla más sencilla y después hacen las TEA, digamos, es lo mismo. Pero tienen que hacer los dos pasos. ¿Estamos? Entonces tienen que marcar acá cuáles son las relaciones que hay. ¿Lo ven? Estas son las tablas sencillas, que son las que están con morado. Luego dice marcar la relación, la dependencia restante teniendo en cuenta. No puede haber tabla o atributos sin relacionar. ¿Qué atributo está sin relacionar? ¿O qué tabla está sin relacionar? Fecha, De fecha, atención, atención. ¿Cuál? fecha, atención. Ah, sí, Y cantidad de tratamiento. No, cantidad de tratamiento está. Está relacionado. Pero por ejemplo, código de animal y nombre del animal es una tabla que está sin relacionar, ¿o no? ¿Está sin relacionar? ¿Sí o no? Así como está suelto acá. Sí, está sin relacionar. ¿Y con quién lo relaciono yo? ¿Con quién se relaciona esa tabla de animal? Con Con Fíjense, puede ser con la TEA, que sería número de atención y código de tratamiento. O puede ser con atenciones, o puede ser con el tratamiento. El animal, ¿con quién cree que se va a relacionar? ¿O con quién creen ustedes que tiene más sentido relacionar? ¿Con las atenciones, con el tratamiento o con la TEA? Con la TEA, creo. Como- Con la con TEA. este, Que yo con la TEA puedes saber el número de atención y el nombre el código de tratamiento. A ver, ¿el único que dice con la TEA o alguien dice que puede estar con atención? El código del animal. Fíjense, acá lo que tienen que ver es qué relación hay. Por ejemplo, la atención 1000, ¿para qué animal corresponde? ¿Para qué animal corresponde? Emma. Para Emma. El 1001, ¿para qué animal corresponde? Fran, El 1002, también para Fran. Fran. El 1003, para Emma. ¿Y qué relación? Bueno, entonces, hagan ese análisis, digamos. Y ahora, este animal, el Emma, ¿se puede relacionar con el tratamiento? Sí, sí, porque el animal ¿Pero se relaciona directamente o se relaciona a través de la TEA? a través de la fe. Fíjense, el 1000, por ejemplo, fíjense, perdón, el animal 14200 que es EMA, ¿cuántos tratamientos tiene? 2. 2, pH y H, ¿lo ven? Entonces, el animal, con qué tabla se relaciona? ¿Con atención, con tratamiento o con la TEA? Atención, tratamiento. Miren que esto es lo más difícil de ver. Después cuando ya lo ven, ya Está todo muy al aire, profe. la llevan de lejitos, pero después... Quema. Pero Emma recibió 3 tratamientos, profe. Aparece 3 veces. Enseña el truco, profe. Lo que tiene que ver es con qué relacionar, digamos, fíjense que en este caso yo, a atención, yo lo relacionaría con animal. ¿Por qué lo relacionaría con animal? Me parece más lógico, digamos, que cada vez que fue atendido, ustedes saben cuál fue el animal que fue atendido en ese momento. Un veterinario, por ejemplo, fíjense, el veterinario, ¿con quién se relacionaría más? ¿Con la atención o con el tratamiento? O el tratamiento siempre, un veterinario siempre da el mismo tratamiento. O depende de la atención. el En veterinario este caso sería mejor la con atención, el Bueno, que no sabemos si es un veterinario especializado en algo. claro. Bueno, entonces depende de la atención. Siempre fíjense que este es de la atención. Por eso que el animal, tanto el animal depende de la atención, como el nombre del veterinario depende de la atención también. ¿No? Tienen que sentarse a ver el análisis ese. Por ejemplo, fíjense, el veterinario Abel, ¿cuánto tratamiento, cuántas atenciones tiene? 2, 1. Tiene una. Luis, ¿cuántos tratamientos tiene? ¿Cuántas atenciones tiene? 2. Perdón? Luis tiene 2 atenciones. ¿Y Juan, cuántas atenciones tiene? Una. Una. ¿Estamos? Entonces dice, no pueden haber tablas o atributos sin relacionar. Entonces lo que yo tengo que relacionar sería la atención, ¿con quién se relaciona? ¿Con el código animal o con el código animal y el nombre animal? Pues yo tengo una relación de 1 a n.
¿Con qué relaciono yo? Cuando tengo una relación de 1 a n, ¿qué es lo que me marca la relación? Y ¿Dónde coloco yo el n? En el número de atención, Claro, el n sería número de atención con el código del animal, sería número de atención con el DNI del veterinario, ¿estamos? Porque esas serían las claves foráneas, ¿estamos? Esa es la relación que yo tengo que tener. Entonces, atención tendría la fecha de atención, el DNI y el código de tratamiento. Perdón, el número de atención tendría el código del animal, el DNI del veterinario y la fecha de atención, ¿estamos? El código del animal y el DNI del veterinario sería la foránea. Dice, la relación definida debe indicar la relación más coherente, que esto a veces es lo más difícil de ver, digamos. Generalmente en el parcial, para evitar ese tipo de problemas, tratamos de ponerle muchos registros como para que a usted no le quede en duda de esta parte, digamos. Pero a veces cuesta ver, digamos, ese tipo de relaciones. Entonces, fíjense, la relación definida debe definirse con un análisis de cardinalidad. La cardinalidad es, por ejemplo, una tensión, esto que estamos haciendo el análisis, digamos, ¿para cuántos animales corresponde? El 1000 corresponde para 1, el 1001 para 1, el 1002 para 1 y el 1003 para 1, ¿estamos? Para cada animal. Y al revés, el código animal 14200 tiene una tensión, pero el 22800 tiene mucha atención. Entonces la cardinalidad acá es de 1 a n de atención con animal. ¿Lo pueden ver? sí, ¿Qué cardinalidad hay entre atención y DNI del veterinario? El 1000, ¿para cuánto DNI corresponde? 1, Para 1. El 1001 Uno. para 1, 1 y el 1002 para 1 y el 1003 para 1. Ahora al Sí. revés, el veterinario, el DNI 84, ¿cuántas atenciones tiene? 1, En el caso 1. El DNI que corresponde a 11, 584, ¿cuántas número de atenciones tiene? Dos. Entonces, ¿qué relación hay de atención con veterinario? ¿De 1 a 1 o de 1 a n? 1 a n. 1 a n. De 1 a n, que sería lo más lógico. Entonces, eso es lo que tiene que plantear, ¿ves? Y esto es lo que a veces le cuesta ver, digamos, pero por eso la idea es que ustedes hagan varios ejercicios de esto como para que ya esto ya les quede un poco más claro, digamos. Esto solamente, no hay un secreto, digamos, la única forma es que ustedes practiquen, digamos. Por ahí algunos chicos que ya han estado, no sé, 5 años trabajando en los centros de cómputo, esto lo llevan de taquito porque ya tienen esa práctica. Pero el alumno o el estudiante que recién lo ve por primera vez, cuesta a veces ver cuáles son las relaciones que pueden haber, digamos, y es la que ustedes tienen que plantear, ¿estamos? Y fíjense que en los ejercicios que ustedes van a resolver en la práctica no hay más de una forma de hacerlo, siempre le damos una sola forma. ¿Por qué? Porque la normalización es un proceso como reversible. reversible, entonces así como yo voy de una tabla grande a las tablas pequeñas, digamos, lo mismo puedo hacer de las tablas pequeñas y de las tablas grandes, entonces siempre van a llegar a un solo resultado, ¿estamos? No es porque sea arbitrario, sino porque lo hacemos de esa forma. Entonces, para pasar a la segunda forma normal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, en base a la dependencia establecida en el punto anterior, se escribe en la misma de la forma x implica y, pero teniendo en cuenta. Acá fíjense, se agregan primero las relaciones sencillas, siempre que no exista transitividad con atributos clave y no clave transitivo. Por ejemplo, código de tratamiento con descripción de tratamiento es una relación sencilla de ver o no. ¿Hay transitividad en esta relación x implica y? No, No, entonces hacen No. todas las sencillas primero. Entonces código de tratamiento es ese. Después agregan las demás relaciones donde existan transitividad. ¿Cuál es la relación donde existe transitividad? el número de atención con código animal y DNI veterinario. Claro, esa tabla forman otra, fíjense, el número de atención con la fecha de atención, el código animal, el nombre animal, el DNI veterinario y el nombre veterinario, ahí sí hay transitividad. Y la vuelven a escribir. ¿Estamos? Fíjense, esta es la que estamos hablando. Fíjense que la TEA se quedó con esta tabla, digamos, con número de atención y código de tratamiento, que eran los códigos de la TEA, se quedaron con las demás.
¿estamos? Que son las que yo hice. Fíjense que todo sale del primer análisis que ustedes tenían, ¿estamos? Y se justifica en qué forma normal se encuentra. Cuando yo dejo las tablas de esta forma, ¿en qué forma normal se encuentra? ¿Se encuentra en primera forma normal? En primera forma normal, ¿se encuentra, sí o no? Sí. ¿Se encuentra en segunda forma normal? ¿Hay una dependencia total con respecto a la clave primaria? No, ¿Sí o no? no. Sí, si está en segunda forma normal. ¿Se acuerdan Pero, qué es lo que decía para que esté en tercera forma normal? Para que esté en tercera forma normal, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que no haya transitividad y que esté en segunda. Tiene que tener segunda forma normal. Bueno, que esté en segunda y no haya transitividad. En este caso, está en segunda forma normal, aunque haya transitividad. Hay una dependencia funcional total con respecto a la clave. Hay una dependencia funcional, pero hay una transitividad. Entonces, esta tabla está en segunda forma normal, pero no está en tercera forma normal. Lo que van a hacer ahora, para pasar a tercera forma normal, si se encuentra en segunda forma normal porque existe dependencia sería, bueno, ¿por qué se dice que es total, digamos, en este caso? Porque acá, por ejemplo, fíjense en este ejemplo, el nombre del animal depende del código del animal y el código del animal depende del número de atención. Entonces, en este caso hay una dependencia funcional total, pero hay una transitividad. ¿Estamos? Entonces, lo que yo tengo que hacer para pasar a tercera forma normal, ¿qué es lo que tengo que eliminar para pasar a tercera forma normal? la transitividad. La La transitividad. transitividad. ¿Y dónde está la transitividad? ¿En la tabla de tratamiento hay transitividad? Sí. ¿Sí o no? Si tengo acá No. código de tratamiento y descripción de tratamiento, ¿hay transitividad? No. Ahí no, ahí no. No. ¿En la TEA hay transitividad? No. Fíjense que tengo código de medicamento y nombre Sí, del medicamento. ¿Hay sí. transitividad? Sí, Sí. ¿Y la tercera hay transitividad? Sí. sí. También. Entonces tengo que eliminar esta transitividad. Se justifica, bueno, está en segunda, paso a tercera. Dice, no se encuentra en tercera forma normal porque existe transitividad. Entonces tengo que colocar, bueno, hay un ejemplo donde hay transitividad, digamos. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a tercera forma normal. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Dice que en base a la dependencia establecida en el paso y forma normal anterior se describe la nueva dependencia en la forma normal nueva, indicando las claves foráneas si hay una tercera forma normal. Entonces, fíjense, si yo tengo acá el número de atención, código de tratamiento, tengo la cantidad de tratamiento, el código de medicamento y el nombre del medicamento. ¿Qué relación hay de atención, tratamiento que sería la TEA, con medicamento que sería código de medicamento y nombre del medicamento? ¿Hay alguna relación? ¿Hay una relación de 1 a 1 o de 1 a n? No me acuerdo. No recuerdo. Va a haber siempre una relación de 1 a n, porque esta va a ser una clave foránea. ¿Estamos? Lo que sí tienen que ver si es de 1 a n o de n a 1, digamos. Pero siempre hay una relación. Fíjense acá, número de atención, fecha de atención y código de animal. ¿Qué relación hay entre la tabla de animal y la tabla de atención? ¿Hay una relación de 1 a 1, de n a n o de 1 a n? Una N. Va a haber siempre una relación de 1 a n, igual que con veterinario también va a haber una relación de 1 a n. Lo que me dice acá es que las relaciones sencillas, primero pueden colocar las relaciones sencillas las que tratan en dicha forma normal, por ejemplo, el código de tratamiento con la descripción. Luego se escriben las nuevas relaciones con atributos transitivos, claves y no claves. Por ejemplo, acá, lo pueden ver, tengo un código de medicamento con nombre de medicamento. ¿Ve que son las relaciones sencillas? Código del animal con nombre del animal y DNI del animal DNI del veterinario con nombre del veterinario. ¿Lo ven o no? Son las relaciones con atributos transitivos clave y no clave, pero la más sencilla de todas. ¿Estamos? ¿Y después qué me está faltando? Eliminar la transitividad. Me están faltando las claves foráneas. Porque si yo lo dejo acá así, serían como tablas sueltas, digamos. Entonces lo que hago es, se escriben las relaciones restantes, eliminando los atributos transitivos no clave y transformando los atributos transitivos clave en clave foránea. O sea que coloco las Nos claves falta foráneas. cantidad de tratamiento. Fíjense, acá por ejemplo, así, faltaba atención. Atención, fíjense, tengo número de atención. ¿Número de atención con quién va? Va con la fecha de atención, ¿no?
y las claves foráneas que son código animal y DNI del veterinario. Y después en la TEA, ¿qué es lo que tengo? La cantidad y el código del medicamento. ¿Lo ven? Entonces, si hacen estos pasos, ahí está en segunda forma normal. Y después la segunda forma normal le decía que tiene que estar en primera forma normal y tiene que haber dependencia funcional total. ¿Hay una dependencia funcional total de todos los atributos? Sí. ¿Y está en tercera forma normal? Para que esté en tercera forma normal tiene que estar en segunda forma normal y no tiene que existir transitividad. ¿Acá existe transitividad? No, no, creo que no. Creo que ya no. No, no existe transitividad, pues yo ya la eliminé ya, por eso lo hicieron de esta forma. Escribieron una tabla sencilla con las relaciones sencillas y después agregaron la otra tabla agregándole las claves foráneas que correspondan. ¿Estamos? Y se justifica que está en qué forma normal se encuentra, que ya está en tercera forma normal, que es lo que les pide el enunciado. O sea, tener las claves foráneas ya implicaría, o sea, es la relación de la otra tabla, pero no sería una relación. No hay una dependencia, no hay una transitividad, que es lo que ustedes Ujú. buscaban. Listo. Entonces, el último paso era armar el diagrama de Martin. El diagrama de Martin, ustedes ya tienen, fíjense, ya tienen todas las tablas. Entonces es como lo que ustedes hacían ¿te acuerdan en el leer individual? Colocan todas las tablas y se fijan quién se relaciona con cuál. Si ustedes armaron esto correctamente, el diagrama de Martin es textual. Entonces tienen animal, veterinario, atención, tratamiento, detalle de atención y medicamento. ¿Lo ven? ¿El animal con quién se relaciona? Con atención. Animal con No. atención. Yo acá en Jesús les puse ya la clave foránea. ¿Y qué relación hay? Un animal puede tener muchas atenciones, o una atención corresponde para muchos animales, o hay una relación de 1 a n o de 1 a 1. Un animal puede tener muchas atenciones. Un animal De puede tener una muchas N. atenciones, hay una relación de 1 a n. De 1 a n. Que veterinario ¿con quién se relaciona veterinario? Con atención también. ¿Y qué relación hay? ¿De 1 a n o de n a n? ¿De 1 a 1 o de n a n? Una N. De 1 a n también, fíjense que acá también ya le coloqué el DNI de veterinario. La atención, ¿con quién se relaciona? ¿Con tratamiento, con detalle de la atención o con medicamento? ¿Con quién se relaciona el detalle, la atención? Fíjense, acá pueden ver, ¿tratamiento está relacionado con atención? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? No, 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 no no. está relacionado. ¿Con qué está relacionada la atención? El detalle de la atención. Con detalle de la atención. Fíjense que acá hay una relación de 1 a n. Lo que pasa es que acá el número de atención, como era una clave foránea, pasa a ser una clave primaria combinada. ¿Estamos? Y acá, fíjense, en el tratamiento, ¿con quién se relaciona? En el medicamento. ¿Con el medicamento o con el detalle? no, con el detalle. Con el detalle. Fíjense que está con el detalle. ¿Lo ven? ¿Y medicamento con quién se relaciona? ¿Medicamento con quién Con se el relaciona? detalle también. Con el detalle. Entonces, se deben colocar la opcionalidad y cardinalidad entre todas las tablas. Si yo hay una opcionalidad y cardinalidad que no coloco, ¿qué va a pasar? ¿Qué preguntó, profe? No lo Si escuché. yo no coloco una opcionalidad o cardinalidad, ¿qué va a pasar? No se podría revertir el proceso. Sí, y además va a venir el profesor malo de la práctica, le va a poner menos 0,50 y es porque ustedes no colocaron las relaciones. Entonces, las relaciones que ustedes mantenían y que crearon desde el principio las siguen manteniendo. ¿Estamos? Ese es el objetivo, digamos, de esto. Fíjense que se relaciona mucho con el práctico anterior.